dos elementos que creo el Espíritu me iluminó a conjugar mientras pensaba y reflexionaba en esto, en estas charlas. Tierra y liturgia, es decir, tierra y culto. Tierra y culto nos servirán entonces para ponderar, para mirar, para evaluar algunos rasgos de nuestra cristología, pero sobre todo nos llevarán, como decía ahorita, a la postración y a la adoración de Cristo como el Señor. Como decíamos, que toda reflexión teológica o cristológica nos lleve a la adoración. Si eso no pasa, hermanos, es simplemente un ejercicio intelectual, hueco, vacío. Ahora, tenemos que empezar en primer lugar definiendo ya, después de la introducción, ¿qué es cristología? Una definición corta que tengo acá. La cristología es la parte del discurso teológico o de la teología que se centra en exponer la vida y obra de Cristo. Así de manera sencilla. Cristología, parte del discurso teológico que se centra en exponer la vida y la obra de Cristo. Ahora, para que una cristología sea más o menos completa, quien va a exponerla debe tomar en cuenta no solo el Nuevo Testamento, sino que una cristología completa parte del Antiguo Testamento. Cuando los autores, vamos a verlo ahorita, del Nuevo Testamento reflexionan sobre la persona de Jesús, lo hacen tomando en cuenta el Antiguo Testamento, para decir que la llegada del Mesías no era un accidente, sino que era parte del cumplimiento de todas unas esperanzas, lo que se llamaba la esperanza mesiánica para Israel. Entonces, la cristología toma en cuenta algunos materiales, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y es, hermanos, y es que los evangelios son ya de entrada reflexiones cristológicas. Las cartas paulinas, petrinas, juaninas, el Apocalipsis, las cartas generales, Pedro, Santiago, son reflexiones sobre Cristo, su obra y las implicaciones de eso para la iglesia, para la vida diaria. Es decir, los evangelistas y los apóstoles hacen cristología. No somos nuevos en esto. Ya ellos lo hicieron. El Nuevo Testamento hace eso. ¿A partir de qué evento crucial se hace la reflexión cristológica? A partir del evento de la muerte y resurrección de Cristo. Antes no. Los evangelios son escritos después que Jesús resucita, no antes. Los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, pero también Juan, todos apuntan indistintamente a un solo lugar. Y nos ponen al hombre y a la mujer como un callejón sin salida. ¿Cuál es ese lugar? La cruz. La cruz. Incluso el mismo evangelio de Juan, que es un tanto diferente, siempre nos va a llevar allí. ¿Por qué? Porque finalmente, hermanos, todos tenemos que ser confrontados un día con la cruz de Cristo. Todos, autoridades religiosas, políticas, civiles, pastores, el Papa, presidente de zona, quien sea, líderes de jóvenes, todos tienen que ser prostitutas, publicanos, fariseos, todos fueron confrontados al final con la cruz. Entonces ahí está la cruz puesta, no al principio, sino al final. Como la gran pregunta de Dios al hombre: ¿qué vas a hacer ahora con semejante muestra de amor? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Entonces, hermanos, sugiero que la cuestión o la reflexión cristológica debe empezar con dos preguntas que los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas, nos hacen. Pero esta vez meditaremos un poco en el evangelio de Marcos 8, 27 al 29. Marcos 8, 27 al 29. Este es el texto, por lo menos en el evangelio de Marcos, que parte el evangelio en dos. Es decir, el evangelio es uno, la narrativa del evangelio es una antes de estas preguntas y otra después de estas preguntas.
Estas preguntas aquí, a esta altura del Evangelio, son cruciales. Dice el texto: salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Primera pregunta. Aquí está la primera respuesta. Y les respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y aquí está la segunda pregunta. Él les preguntó de nuevo: pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Segunda pregunta. Y aquí está entonces la segunda respuesta. Y Pedro, allí como tomando la vocería, Pedro siempre respondía a las preguntas que Jesús hacía. Pedro, como tomando la vocería del grupo, dice: Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Con esas dos preguntas vamos a empezar nuestra reflexión esta noche, donde considero yo que debe empezar la reflexión cristológica. ¿Qué dice la gente de Jesús? ¿Quién es Jesús? Tiene que ver con la identidad de Jesús. Identidad. La identidad. ¿Qué dicen de Jesús aquellos que donde él frecuentaba la sinagoga, los espacios públicos? Pero también, ¿qué dicen de Jesús aquellos íntimos, sus discípulos? Entonces, Jesús está en Cesarea de Filipo, y como decía, el Evangelio se divide a partir de estas preguntas y las respuestas. En el Evangelio de Marcos, después de estas preguntas, Jesús da su primer anuncio de su muerte. Hay 3 anuncios de su muerte, y Jesús aprovecha para dar 3 orientaciones a los discípulos respecto a su liderazgo y respecto a cómo es que ellos deben contemplar la cristología, o cómo deben entender la persona de Jesús. Después de estas preguntas, Jesús hace el primer anuncio sobre su muerte. Ahora, Jesús está aquí en Cesarea de Filipo. Hay varias razones por las que Jesús escoge esta ciudad para hacer estas preguntas, pero una de ellas es que el César, el emperador romano, era declarado divino. Había el culto imperial. El César merecía la honra, y el César era hijo de la divinidad, es decir, el César era hijo de Dios. Pero también el César era el liberador del pueblo. El César era considerado el liberador, no tanto por los judíos, pero sí por los romanos. Pero habían también, especialmente entre los saduceos, gente que estaba muy a tono con las políticas del César, porque promovía mucho el estado de quietud, cosa que ellos creían también. Si uno no cree en la resurrección, hermanos, como los saduceos, el orden presente de cosas le satisface. Sí, porque la vida se gasta en el aquí y en el ahora. ¿Para qué trabajar por el futuro? Entonces, los saduceos se alinean con el César y trabajan por el ya y el ahora, el presente. La resurrección marca algunas pautas también la forma como ando. Y la esperanza cristiana y el hecho de que Jesús viene por segunda vez moviliza a la iglesia a vivir de manera diferente y a criticar el orden presente de cosas. Porque el grito del Nuevo Testamento que dice: Él viene por segunda vez, eso que está allí cuando se reúnen en la Santa Cena, Jesús dice: hagan esto en memoria de mí, es decir, no me olviden. Y Pablo va a decir: celebren esto hasta que yo venga. Ese es un grito de protesta del apóstol. Es decir, no se acomoden a este orden presente de cosas. Vivan como peregrinos, como viajeros en el tiempo. Esperen el día que Él venga. Porque Él viene. Amén, hermanos. Él viene. Por lo menos yo le espero. Y ese es mi anhelo, encontrarme con Él. Hay una canción que dice: inimaginable. ¿Cómo será? ¿Y será que me postro, me quedo de pie, levanto mis manos? No sabemos qué haremos. El Apocalipsis, cuando Juan se confronta con semejante majestad, cae al suelo y las palabras, el lenguaje humano se acaba para describirle. Y vi el que estaba en el trono y se acaban las palabras. Y cuando se acaban las palabras, viene la adoración.
Se viene la postración. Ahora, otra vez. ¿Cuál era el problema del imperio con los cristianos? ¿Y por qué los asesinan y los matan en el imperio romano y los persiguen? ¿Por qué? Porque declaraban que Cristo era el Señor. Ese era el gran detalle. Y el Señor era el César. Kyrios. Ese era el nombre, ese era el título político para el César. Entonces, cuando el cristiano sale y declara, César no es el Señor, Cristo es el Señor, eso es una cuestión revolucionaria. Y esta canción que cantamos ahorita, inspirada en Filipenses, a veces nosotros la espiritualizamos, pero hermanos, sí tiene unas implicaciones incluso políticas muy fuertes. Y dicho sea de paso, ahora en mayo que estamos en tiempo de elecciones presidenciales, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Y la iglesia a veces, y gloria a Dios por nuestro estado democrático, por lo menos en papel, ¿cierto? Y por las discusiones y por los hermanos que están en esto, por los que tienen talento. Tengo amigos en la política, tengo amigos politólogos, tengo algunos amigos politólogos en Facebook, es decir, no saben nada de eso, pero opinan de eso. Pero que tengamos presente, Él es el Señor. Y ese era el gran problema de Roma con los cristianos. Y a los cristianos les decían, declare que César es el Señor y que Cristo no es el Señor. Y los cristianos declaraban, no, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Y frente a semejante declaración soltaban los leones y eran despedazados. Algunos eran hinchazados por sus anos y eran prendidos como antorchas humanas, y frente a la luz de esas antorchas, otros eran devorados por los leones. ¿Qué les parece eso? Y nosotros, oye, no voy para la iglesia, está como serenando, ¿no? Durmiendo en sábanas de seda, en nuestra zona de comodidad. Decía en otros espacios en estos días que y uno tiene que hacer estas lecturas y mirar hacia allá también. El Papa Francisco está diciéndole a la Iglesia Católica, salgan de la zona de comodidad, de la zona de confort, vivan el Evangelio. Y él dice, queremos santos, que tomen Coca-Cola, sí, pero que sean santos, que hagan justicia social, que vivan el Evangelio, que la sencillez del Evangelio de Cristo, cosas así. Bueno, mientras que la Iglesia Católica está con ese mensaje, nuestro mensaje es, vengan a la zona de confort. Ven a Cristo y recibe casa, carro y beca, sé prosperado. Si se dan cuenta el giro, ¿cierto? El giro. Ellos dicen, salgan de la zona de confort, vayan y vivan el Evangelio. Nosotros decimos, vengan a la zona de confort. Cristo vino para eso. Qué triste, ¿cierto? Qué triste. Entonces, Jesús, camino a Jerusalén, la palabra camino, a partir de este verso, es muy relevante, hermanos. Camino, usted puede subrayarla en su Biblia las veces que aparece la palabra camino. Y noten ese relato ya después de el relato de Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Bartimeo, el hijo de Timeo. Bart es el arameo para hijo. El hijo de Timeo era conocido así. O sea, Bartimeo no es un nombre propio. Bartimeo es el apodo. Bartimeo, el hijo de Timeo. Es como, hombre, el hijo del señor Timeo, el que salió ciego. Y cuando Bartimeo grita, Señor, ten misericordia de mí, los discípulos intentan, un tipo que no tenía vida social. Y Jesús se acerca y le ministra. No hay cámaras de televisión. No hay una cámara grabando. Le ministra, le escucha. Alguien me decía en estos días, pero ¿por qué Jesús le preguntó? ¿Qué quiere que? ¿Acaso Jesús no sabía
Claro que sí, pero lo escucha y entabla una comunicación. Jesús no es un predicador que usa la telepatía. El Señor me dice que aquí hay un ciego, aleluya, que se llama Bartimeo. No, Él se acerca. ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres que te haga? Señor, yo quiero recobrar la vista. Entabla una conversación. Él es importante para Jesús. Y Bartimeo recobra la vista. ¿Y qué dice el texto? Entonces seguía Jesús. ¿En dónde? En el camino. ¿Camino a dónde? Camino a Jerusalén. Es decir, el camino del discipulado, el camino de la cruz. Pero ese detalle allí para el final. Hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? Si me estoy haciendo entender. Jesús después de haber predicado una serie de parábolas le dijo a los discípulos, ¿me entendieron? Si Jesús estuviese viviendo hoy, uno le hubiese dicho, Señor, por favor, así no se pregunta, Señor. Uno pregunta, ¿me hice entender? Para que la carga y la responsabilidad caiga sobre uno, no sobre el auditorio, por favor, Señor. Pero Jesús, gracias a Dios, no vivió en este tiempo. Entonces, Jesús hace ahora, a continuación, en los textos que leíamos, un sondeo de opinión. La primera pregunta que dirige a los discípulos tiene que ver con lo que ellos han oído de otros respecto de Jesús. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, ya explicamos eso, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen las personas o la gente que soy yo? Ellos responden, y por lo menos en el texto de Marcos hay por lo menos 3 respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Es decir, para determinado grupo de personas o público, Jesús es un gran profeta como el gran Juan el Bautista. Entonces, algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista, era como Juan el Bautista, un gran profeta. Y Jesús mismo, cuando defiende el ministerio de Juan, en Mateo capítulo 11, dice, de los nacidos de mujer, este tipo es el más grande. Es curioso, ¿cierto? Que la Biblia no registra de Juan un milagro. No registra que Juan hace milagros, que es más, el perfil que la Biblia registra de Juan es un tipo incómodo. O sea, voy a escuchar a Juan el Bautista, voy a predicar en Blas de Lezo. O sea, uno no ponía en Facebook eso. O sea, su mensaje era incómodo. No registra la Biblia un milagro de él. Tuvo de ministerio 6 meses. Se preparó 30 años para servir 6 meses. Termina con su cabeza en un plato. Y Jesús dice, este tipo es el más grande de todos. Qué valoración tan diferente a las nuestras, ¿cierto? Sigamos. Otros dicen que eres Elías. ¿Recuerdan de Elías? El gran restaurador y reformador del culto a Yahvé, a Jehová. Y parece ser que algunos en su tiempo ven en Jesús a un Elías, es decir, por el mensaje, parece que ven que Israel está en un tiempo como aquel que vivió en los años 800 antes de Cristo, y Elías desafía la conversión. Si Baal es Baal, que responda, pero si es Dios, entonces así parece que la gente ve en Jesús eso, por su celo, por sus milagros, por la confrontación. Jesús se parecía a Elías, y en el Nuevo Testamento, en términos generales, Elías representa a todo el profetismo del Antiguo Testamento. El movimiento profético del Antiguo Testamento es condensado o resumido en una sola vida, en la vida de Elías. Otros dicen que eres uno de los profetas. Algunos ven a Jesús como un profeta y recuerdan a los grandes personajes de la historia de Israel. Ahora, todos estos juicios tienen un común denominador, todos estos juicios sobre Jesús, estas opiniones, y es que estos juicios son positivos, dicen algo positivo de Jesús. Ahora Jesús los mira a ellos. Al parecer Jesús entonces sale bien librado del sondeo. Concepto positivo de Jesús.
Ahora los mira a ellos, versículo 29 dice, Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro sale y hace la declaración sublime, sublime. Tú eres el Cristo. Cristo no es un nombre propio. Cristo es un título. Y es el equivalente en griego para el hebreo Mesías. Es decir, en griego es Christos o Cristo y en hebreo es Mesías, Mesías. Pero las dos palabras significan lo mismo. ¿Qué significa? Ungido, ungido. Tú eres el ungido. O sea, no es un nombre propio, perdón, es un título. Y era una categoría no solamente gramatical como un sustantivo, sino que también una categoría religiosa y política para hablar de algo que en el Antiguo Testamento se fue construyendo y un sueño que se fue tejiendo que ha sido llamado la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica. ¿En qué consistía la esperanza mesiánica? ¿En qué consistía esta esperanza? Cuando Israel llega a la tierra prometida, Israel empieza a hundir sus raíces. Dios le dice en Josué, todo lugar que pisare la planta de tus pies. Israel hunde sus raíces allí, empieza a hacer vida, empieza a cultivar la tierra. Israel se cree, deja a Dios y como un juicio de Dios, sus instituciones entran en crisis, colapsan. Malaquías 4 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina Malaquías. Es decir, Malaquías termina como orientado hacia el futuro y como si nos dijera al oído, esta historia continuará, esto aún no acaba. Ahora, Pedro conoce esta historia que acabo de contar a grandes rasgos. Él sabe la esperanza mesiánica, ha visto en Jesús algunos rasgos y por eso él declara, tú eres el Cristo. Ahora sí, llegamos allí. Es decir, a ti te estábamos esperando. Ya no esperamos nada más. ¿Se acuerdan cuando Simeón, toma al niño Jesús en el templo, le van a presentar, lo toma entre sus brazos y ¿qué dice Zacarías, el viejito? Simeón. Ahora puedo morir en paz porque han visto mis ojos la salvación de Israel. Es decir, solamente puede morir en paz aquel que ha visto a Jesús. Toda propuesta cristológica, toda reflexión sobre Cristo que no tenga en cuenta la cruz es sencilla y llanamente satánica. Así de sencillo. Toda articulación, toda reflexión sobre Cristo que no contemple la cruz, no solamente la cruz en términos literales de su muerte en la cruz, sino también lo que significa la cruz en nosotros y las implicaciones, toda reflexión cristológica que no mencione eso es satánica. Se opone al verdadero propósito del Señor. Y yo les voy a decir algo con mucho respeto, hermanos. Pero mucha reflexión que se hace hoy sobre Cristo en muchos sectores de la iglesia no tiene en cuenta el elemento de la cruz. Y de manera muy atrevida digo, son propuestas cristológicas satánicas. Es decir, contrarias a la propuesta de Dios, porque la palabra Satán también significa opositor. Acompañaba a ambiciosos y explotadores, matando a indígenas y violando a sus mujeres.
Este es el Cristo de la espada. Es cierto, hay ejemplos loables como los de San Pedro Claver y San Bartolomé de las Casas. Sin embargo, los resultados de esta cristología pueden notarse hoy a través del sincretismo religioso y la fabricación de Cristos creados a conveniencia y que callan ante la inmoralidad de conquistadores y de conquistados. Cristo de la espada. Segundo, el Cristo de la imagen. Es aquel que no se puede defender, el que calla frente a las injusticias y los pecados de la sociedad y de la iglesia misma. Mira con indulgencia barata los vejámenes e inmoralidades de sus adoradores. Sale una vez al año en los hombros de un tumulto sentimentalista, pero no exige obediencia ni santidad, ni mucho menos arrepentimiento. Es el Cristo de mi tierra, ¿no? El Cristo impotente, tercero, es el niño Jesús en los brazos de su madre, indefenso, que calla ante la crisis moral de nuestros pueblos y a la vez contempla sonriente los pecados de todo el mundo. Es también el Cristo muerto en el crucifijo o en los brazos de María, que despierta compasión, pero tampoco habla para condenar el robo, el adulterio, la mentira o el lenguaje soez de quienes lo tienen colgado en el pecho o en la pared de sus casas. Cuarto, el Cristo fetiche. Es el de la cruz en la religiosidad popular para ahuyentar los males. Escuche bien esto. O la sangre de Cristo en nuestras iglesias como garantía de paz y bienestar. Presupone la pronunciación de la frase correcta en el momento adecuado, obteniendo así los resultados esperados. Como en la magia. No olvidemos las lapidarias palabras de Jesús al final del Sermón del Monte. Ellos se sabían y usaban la fórmula en tu nombre y hasta resultados generaba, pero no tenían una relación con el Padre. Quiero aclarar un poco de la sangre de Cristo. Yo no es que esté en contra de la sangre de Cristo, estamos hablando precisamente de la cruz, sino que a veces usamos la frase como muletilla y amuleto para que nos vaya bien. Salimos de la casa y decimos, me cubro con la sangre de Cristo. Como si en eso hubiera cierta magia. Como el católico sale y se persina, ¿cierto? Pero nosotros no nos persinamos, pero hacemos eso. Quiero decir que si no usamos eso con todo el cerebro completo y las implicaciones de eso, no tienen ningún sentido, hermano. Pedro va a decir en capítulo 1, en su primera carta, versículo 2, dice que hemos sido rociados ya por la sangre de Cristo. Es decir, hemos sido llamados a una relación de pacto. Y eso es más que suficiente. Yo salgo a la calle seguro. Como decía un pastor amigo, yo soy inmortal hasta que Dios cumple su propósito en mí. A partir de ahí, me pico un mosquito, me muero. Porque ya Dios cumplió su propósito. Ay, lo picó un mosquito, se murió. Ajá, ¿qué puede hacer uno? Lloramos, lamentamos, sí, eso es legítimo, pero soy inmortal hasta que Dios cumple su propósito en mí. Quinto, el Cristo de las minorías. El rosquero, el que solamente se les revela a unos cuantos y unge a unos pocos. Para tener acceso a él debe ser por medio de sus intermediarios y relacionistas públicos. Sexto, el Cristo político. En estos tiempos, ¿no? Es el que ha olvidado sus propias palabras. Mi reino no es de este mundo. Su reino es de este mundo. Transformar las estructuras sociales es su principal objetivo, aunque el individuo no cambie. Este Cristo es el favorito de los demagogos politiqueros y de cristianos en la política. Ellos dicen, Cristo es la solución, entonces vota por mí. Ay, ¿cuál es la gracia? Si precisamente tú eres el problema. Cristo es la solución. Hay una tesis contraria. Cristo es la solución, entonces vota por mí. Si Cristo es la solución, vota por Cristo. Pero bueno, son cosas, ¿no? Como dijo el chavo, cosas. Séptimo, el Cristo de la prosperidad. Él quiere hacerte rico, próspero en términos materiales, quiere cumplir en ti el gran sueño americano. Él viola y pervierte el principio expuesto por el apóstol Pablo, que dice que la ofrenda se decide en el corazón, debe darse sin tristeza y sin apelar a la necesidad.
2 Corintios 9:7. Cuando se manipula la libre voluntad de la iglesia, cuando se da regañadientes o cuando se apela a la necesidad de las personas manipulándolas para que den, se pervierte la palabra de Dios, creyendo así como en la magia que a Dios se le puede manipular o comprar. Ahí está Pedro, Hechos capítulo 8. Se acerca Simón el mago y dice: yo veo que por la mano tuya el Espíritu llega, yo quiero ese poder, ¿cuánto vale? ¿Qué le dice Pedro? Consigna a mi cuenta $30 mensuales y yo te... ¿Sí? Muérete con tu plata y todo, porque has querido comprar lo incomprable, el favor de Dios. Tremendo esto. Pero bueno, cosas, ¿no? Este Cristo también desconoce su propia aseveración al decir una vez: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes materiales, Lucas 12:15. Además, confunde abundancia de vida con abundancia de bienes materiales. Octavo, el Cristo milagrero reparte milagros a diestra y a siniestra. Es el de la lámpara mágica dispuesta a cumplir cualquier capricho de sus seguidores. Este Cristo se queda en la primera parte de Juan 6 y no sigue a la segunda, es decir, ofrece pero no demanda. Llena estómagos con pan pasajero en vez de llenar vidas con las palabras eternas. Estos son los Cristos de mi tierra. Ay, hombre. 9, y este es el último de esta presentación, el Cristo ejecutivo. Es otro construido a imagen y semejanza de los caprichos de la época. Es fácil de reconocerlo. Casi siempre luce traje con corbata, zapatos de cuero y carga una agenda electrónica. Si no hay portátil y videobin, no da su conferencia. Tiene 2 o 3 secretarias y es casi imposible hablar con él, pues es intocable. Para poder hablar, debes pedir audiencia. Su mensaje favorito no es yo soy el buen pastor, sino yo soy el buen administrador, por ejemplo. Es el prototipo de administrador eficiente, eficaz, todo un gurú del mundo empresarial, todo un experto en el mundo empresarial. Quiere convertir a la iglesia en un lugar de entretenimiento, manejado con las técnicas del mercado, buscando siempre el éxito, que es medido por los números y las estadísticas. En sus libros, porque él escribe libros, deja dicho entre líneas que la iglesia debe conducirse como una empresa. Para eso usa unos cuantos versículos fuera de contexto, unidos a las modas empresariales del momento, para terminar y concluir de manera aberrante. Para este Cristo, el Jesús histórico de los evangelios tal vez sea un verdadero desastre, ya que solamente formó a 12 y uno de ellos se perdió. Finalmente, el Cristo ejecutivo no forma siervos, sino líderes. Seducido por el poder, confunde el amor al poder con el poder del amor, dejándose manipular por los Jacobos y los Juanes de nuestro tiempo, que exigen estar al servicio del poder y no al poder del servicio. Quiero dejar hasta allí, porque hay un 10º Cristo, que es el Cristo de Dios desde la perspectiva de la cruz. Allí tomaremos el otro miércoles, y si da tiempo entonces, el Cristo de nuestras canciones.